Buenas noches, ¿qué tal mis hermanos? El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga. Damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por un día más, un tiempo más que nos permite hoy estar aquí reunidos en su santo y maravilloso nombre, compartiendo su gran y poderosa palabra, la palabra que nos redarguye, esta palabra que nos instruye, la palabra que nos corrige en todo momento para ser hombres preparados para su buena obra. Damos gracias porque podemos hacer lo que más nos gusta, lo que más nos encanta, que es compartir el Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Padre Celestial, esta palabra de vida, esta buena noticia, este buen mensaje que tanta falta nos hace y tanto nos ayuda para poder nosotros estar en este mundo. Pero vamos primeramente a orar, a hacer las cosas como dice allá en 1 Corintios 14:40, las cosas hay que hacerlas decentemente y con orden. Debemos de recordar que allá en 1 Corintios 14 también dice que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces vamos primeramente a orar para ponernos en manos de nuestro Padre Celestial, para poder presentarnos en su presencia. Amado Padre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre Santo bendito, Señor, por este tiempo, este momento que has apartado y santificado para que podamos estar reunidos en tu santo nombre en este momento. Para que en este tiempo, Señor, que podamos estar aquí, Señor, seas tú, Señor, limpiándonos de todo pecado, de toda maldad que hayamos hecho, de todo aquello, Señor, que es contrario a tu voluntad, que es contrario a tu agrado, Señor, que es totalmente lo contrario a lo que nos has venido enseñando, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, límpianos de toda maldad y perdona nuestra culpa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y de absolutamente todo lo que en ellos hay. Gracias, Padre Santo bendito, por este tiempo, por este momento, que sea tu santo y maravilloso Espíritu tomando el control de cada uno de nosotros, de todos los que estamos hoy reunidos aquí en directo, Señor, y de todas aquellas personas que van a ver este estudio en un tiempo postrero. Bendice a cada uno de ellos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos guardar esta palabra, pero sobre todo, Señor, a lo que estamos siendo llamados, a ponerla por obra, Padre Santo de la Gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir allá al Evangelio según San Lucas, que es la palabra que hemos estado estudiando eh, en la congregación allá, en Cristo vive en mí, ese lugar donde nosotros estamos compartiendo la palabra, el lugar que el Señor escogió para que nosotros podamos estar ahí reunidos en su santo nombre, rindiéndole el culto a Él tanto como Él lo merece. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice la escritura. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén, amén y amén. Entonces, cuando los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, Él inmediatamente, sin poner trabas, sin poner obstáculos, eh, los complace de una u otra manera y les enseña a orar, porque ellos veían algo diferente en el Señor Jesús a la hora de que Él estaba en oración, en comunión con el Padre. A pesar de que la tradición para ellos era algo muy cultural, ¿verdad? El hecho de orar siempre, ellos veían algo diferente en la oración del Señor Jesús, y ellos entonces le pidieron que les enseñara a orar. El Señor Jesús primero le corrige en lo que está haciendo mal, no sean como los hipócritas que se exhiben a la hora de orar, entra en tu aposento y ora en privado y Él te recompensará en público, y que no seamos como los gentiles que usan vanas repeticiones y que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, Él le dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, muchas veces estamos en ciertos lugares, estamos acostumbrados a estar en algún lugar donde las personas oran y oran y oran, y muchas veces, como me pasaba a mí, repiten mucho las oraciones, repiten sus peticiones una y otra vez, y eso es porque ya no tienen nada que decir, ya no tienen nada más que hablar en su oración. Más por eso el Señor Jesús dice, no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería, o muchas veces utilizan palabras
de significados muy complicados y tal vez ni siquiera ellos mismos entienden el significado, y dice que no debemos de ser como los gentiles. Pero él nos enseña la oración modelo, no dice que debamos de repetirla, porque no hay que hacer vanas repeticiones. Dice vosotros pues oraréis así, nos aconseja, y nos da una oración modelo, una oración en la cual nosotros la podemos tomar como el simiente para a partir de allí nosotros entablar una oración con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, sabemos que desde niños se nos enseñó a orar esta oración, la cual le pusieron nombre Padre Nuestro. No dice aquí que se llame Padre Nuestro, inicia como Padre Nuestro, pero no tiene nombre Padre Nuestro. Sin embargo, bueno, no veo que sea eh, mucho pecado o malo que se le llame Padre Nuestro. Sin embargo, yo prefiero decir la oración modelo del Señor Jesús, donde se resume la voluntad completa de Dios, porque si la estudiamos como lo estamos haciendo hasta el momento, estamos viendo la voluntad de Dios completa en esta oración y la entenderemos cuando la concluyamos. Sin embargo, como les digo, estamos aprendiendo en base a la Biblia a orar y ya tenemos 8 semanas y falta tal vez unas 4 o 5 más para nosotros ya poder entender qué es bíblicamente o cómo es bíblicamente orar, cómo se debe orar bíblicamente, no conforme a la parte emotiva, a la parte como se expresan en las iglesias, porque ellos oran así, yo hago la misma repetición, u oro igual que ellos porque suena bonito o es bonito. Esto no es bonito, sino lo necesario. No es para agradar a quien está a la par mía o quien está al frente mío, sino es para agradar a Dios. Todo es para agradar a Dios y nunca a los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23, así no lo dice. Entonces estábamos en el versículo 10 y dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, venga a tu reino, lo vimos la semana pasada y estamos muy claros. Me hablaba del reino de Dios y me hablaba del reino de los cielos, que eran sinónimo, pero diferente. Entonces aprendimos muy bien eso. Hoy vamos a tocar el punto donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que el Señor Jesús nos enseña que hay una voluntad del Padre, porque la oración va dirigida al Padre. Totalmente la oración va dirigida al Padre, nada más que al Padre. Hágase tu voluntad, la voluntad del Padre, que hay en el cielo, o sea, como es en este momento en el cielo, en el lugar donde Él se encuentra, en el reino de Él, así también en la tierra, que la voluntad del Padre, la que hay en este momento en el reino del cielo, sea en la tierra también. Entonces, aquí es donde vamos a ahondar a nosotros. Hoy, hágase tu voluntad. Entonces nos habla y nos dice que hay una voluntad en el cielo, que es la que anhelamos en la tierra. Padre, te pedimos que la voluntad que hay en el cielo en este momento sea también aquí en la tierra. Entonces, aquí lo que necesitamos entender y a lo que necesitamos ahondar un poquito es en la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Para entender qué es lo que realmente hay en el cielo que queremos y anhelamos que sea aquí en la tierra, porque si no tengo el entendimiento, estoy haciendo una repetición sin sentido, como dice Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, no los usamos. Si yo no entiendo lo que estoy diciendo, no debo de hacerlo, porque es una vana repetición. Y como dice allá en Santiago capítulo 10, capítulo 4, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Por eso es que nosotros estudiamos y profundizamos para ya tener el entendimiento claro y hacer las cosas correctamente. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy en día sucede así. Entonces, pienso que utilizando y haciendo oraciones súper expresivas, manifiesto una unción en esta persona o en mí y en realidad no es lo que está ocurriendo realmente, no es realmente lo que está pasando. Y por supuesto lo que Dios Padre no quiere y anhela de nosotros. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de la voluntad de Dios. Vamos a entender, como el Señor Jesús dice, y corrige primero cómo no orar. Entonces,
¿Qué no es la voluntad de Dios? Que a veces nosotros pensamos que es la voluntad de Dios, pero vuelvo a repetirlos, en realidad no es la voluntad de Dios. Pero se nos ha enseñado que son cosas buenas y que le agradan a Dios y que sorprenden a Dios y que impactan a Dios. En primer lugar, no hay nada en este mundo que nosotros hagamos mientras estemos en este cuerpo que vaya a impactar a Dios. No hay nada que nosotros hagamos que impacte a Dios. Nada, nada va a sorprender nunca a Dios. Nada va a impresionar a Dios que nosotros hagamos. Estamos llamados a lo que vamos a aprender y listo. ¿Qué no es hacer la voluntad de Dios que a veces se nos enseña? Orar. Orar por, voy a poner en oración este trabajo que viene, voy a poner en oración el estudio, voy a poner en oración a mi familia, voy a poner en oración a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, voy a poner en oración este viaje que viene, voy a poner en oración tantas y tantas cosas que se nos ha enseñado. Pues el primer punto que debemos de quitar es este, orar, cualquier hora. El Señor Jesús nos acaba de enseñar que los hipócritas, los judíos fariseos, oraban, que los gentiles oraban y que hoy en día todo aquel que anda en el mundo ora y todo aquel que anda haciendo lo malo también ora y le pide a Dios y Diosito aquí, Diosito allá, y eso no quiere decir que esté haciendo la voluntad de Dios y mucho menos quiere decir que al orar Dios va a cumplir su petición. O sea, es que esa no es la voluntad de Dios. Ejemplo número 2, cuando nosotros vivimos tranquilos. No, mire, yo llevo una vida tranquila, yo no tengo tanto problema económico, no tengo tanto problema de salud, no tengo tanto problema en mi casa, en mi hogar. Shalom es la palabra hebrea para hablar de paz. Shalom. Shalom no significa que estás relajado, que estás en paz, que estás tranquilo. Shalom en realidad lo que significa es que no te falta nada, que no hay nada que, de que tengas necesidad. Dice la escritura que Dios solventará mis necesidades. Pero ojo, esta no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que muchas veces la tranquilidad que tanto anhelamos y deseamos, y ahí donde nosotros tenemos que ser muy astutos como la serpiente, pero mansos como palomas, dijo el Señor Jesús, no es que debemos de ser como la serpiente, sino, no debemos de ser serpientes, perdón, sino como la serpiente, astutos. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros estamos buscando de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos disponiéndonos para que Dios actúe en nuestro corazón y pensamos y creemos, y este es un punto muy delicado y lo he visto en muchas personas que les ha sucedido. De pronto hay problemas económicos, hay una situación escasa económica, que es más que nada lo que hoy las personas están viviendo por lo general, lo que es economía, lo que es dinero, lo que es salud también. Y en este caso, digamos lo económico, que es lo que está pasando hoy en día más por lo general. Entonces aparece de pronto un trabajo, pero ¿qué pasa? Que este trabajo me aleja de la presencia de Dios, que este trabajo me aparta de todo aquello con lo que yo ya me había comprometido a mi Padre. O sea, primeramente me vuelve una persona adúltera, pero es que este trabajo me está trayendo el dinero que yo estoy necesitando para tener tranquilidad. Shalom. Por eso les digo, la tranquilidad en nuestras vidas no es la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener una aflicción, claro que sí, vamos a pasar situaciones y a vivir situaciones, es inevitable porque el Señor Jesús nos lo está indicando que así va a ser. Pero si estamos y reposamos en Cristo, Shalom se hará en nosotros. La paz del Señor Jesús vendrá a nosotros.
Mi paz os doy, no como la da el mundo, no como la da el enemigo, el engañador, el mentiroso, que te lleva a un trabajo, que te da un tiempo de ganar dinero, que te da ciertas entradas, que te dan paz y tranquilidad, pero que te alejan de la presencia de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, ni es obra de Dios en tu vida, pero estás permitiendo que el enemigo te engañe y te mienta, y estás permitiendo que el enemigo te lleve con la corriente de este mundo y te aparte de la presencia de Dios. Entonces, la tranquilidad que hoy vivo en mi vida tampoco es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque angosto es el camino y estrecha es la puerta, y es más fácil que pase un rico por el ojo de una aguja. Sí, ¿verdad? Decía, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, aquí donde estábamos, dice 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y a las riquezas. Dice la escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque él me aparta de la fe. El amor al dinero me aparta de la fe. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Tal vez el lugar donde estoy ahora trabajando, tal vez el negocio que ha llegado a mi vida, tal vez la situación que hoy tengo en mi vida me trae paz y tranquilidad, sí, claro, pero me está apartando de la fe, me está apartando de la presencia de Dios y me está trayendo a la presencia del enemigo. Estoy atrapado en sus redes, estoy donde Él quiere que yo esté, no donde Dios me estaba trayendo. Pero entonces, quiere decir que esta segunda opción tampoco lo podemos ver como la voluntad de Dios. Otra, las buenas intenciones, y eso también nosotros lo vimos el domingo. Las intenciones de nuestro corazón son engañosas, son eh, traicioneras. A veces tenemos una buena intención, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, dar comida al que pasa al frente de nuestra casa o comprarle, pues darle una monedita a alguien. La intención es buena, pero ¿para qué ir a hacer esa moneda? Muchos dicen, lo que usted cumple es con dar la moneda, ya él qué hará con ella. Pero si usted sabe que es un señor que tiene problema de alcohol, de drogas, o una persona, hombre, mujer, que tenga ese problema y usted le suministra el dinero que le va a facilitar la compra de la droga o del alcohol, pues dígame usted. O si usted, no sé, tal vez es una persona que tiene problemas de algún vicio y usted más bien le regala un cigarro y esta persona ya con eso calma su ansiedad y pues dígame usted, ¿verdad? La intención es buena, pero no es la voluntad de Dios realmente. Y lo vimos muy claro en la congregación nosotros, en Génesis capítulo 4, cuando vimos la buena intención de Caín, pero que no agradó a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4 y 5 dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, dice aquí, dice una ofrenda a Jehová trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se cansó Caín en gran manera y decayó su semblante. La intención de Caín era buena, llevar una ofrenda a Dios, algo del fruto de la tierra, llevó una ofrenda. Pero su hermano Abel llevó lo mejor, lo primero, lo más gordo, dice aquí, o sea, lo mejor para Dios. Entonces Dios vio mejor la ofrenda de Abel que la de Caín. La intención de Caín es buena, pero las intenciones nos llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque él fue apartado y separado. La intención de Caín luego fue decayó su semblante y mató a su hermano. Muchas veces nuestras intenciones nos llevan a pecar, como también Saúl se le dio la orden de acabar con los amalecitas, y él lo que hizo fue traer el ganado y traer al rey para ofrecerlo como sacrificio, el ganado en este caso, a Dios, y él no era quien para eso. Entonces Dios se apartó de su presencia y ya sabemos lo que pasó, no solo murió él, sino también su hijo Jonatán en batalla.
porque ya Dios no estaba más con él. ¿Por qué? Porque la intención era buena, mas no era la voluntad de Dios. En ningún momento era la voluntad de Dios. Y uno de los puntos que a mí me parece que es con los que más podemos juntar todos estos tres anteriores es porque seguimos la intención de mi corazón, de mi corazón. El peor error que podemos cometer nosotros es seguir la intención o la buena intención de mi corazón. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos exhorta a no hacerlo. Jeremías capítulo 7. Vamos a Jeremías capítulo 7. Perdón, Jeremías 17. 5. Dice la escritura. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿De quién está hablando? De mí mismo. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y el 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre por naturaleza lo único que hay es maldad a causa del pecado en el huerto del Edén. Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12 dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por cuanto la muerte pasó a todos los hombres. De esto estamos hablando. Y también tuvo consecuencias en Génesis capítulo 6. Vamos allá en Génesis capítulo 6, cuando vemos que Dios dijo, vamos a ver, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Jehová, dice la palabra, Dios Padre, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Eterno, Elohim, Él no se arrepiente. Dice que Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, este arrepentimiento es, Él sintió dolor por lo que el hombre hacía, por la maldad que había en el hombre. Entonces Dios dijo que raeré al hombre de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. Y eso fue después de que el pecado entró al mundo. Por lo tanto, cuando Jeremías profetiza eso al pueblo, también estamos hablando después de que ya el pecado estaba en el mundo. Ahora, vamos a reforzarlo. Proverbios, capítulo 10, 19. Vamos a ver. Proverbios, capítulo 19. Ajá. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Vamos aquí al 16, Proverbios 16, 9. Dice la escritura, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, el sentir de nuestro corazón, es negativo, es malo, es traicionero, es engañoso, es mentiroso. Dice la palabra que el corazón del hombre nacen todos los pecados y salen todos los pecados del hombre. Y así es cierto. Pero aquí dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es en él que nosotros debemos de reposar todo sentimiento, pensamiento que hay en nuestro corazón y todas nuestras intenciones. Entonces vemos estos 4 puntos que nos resumen y nos aclaran que no es la voluntad de Dios, que no es realmente la voluntad de Dios. Entonces vamos a entender qué es la voluntad de Dios. ¿Qué significa la palabra voluntad? Cuando decimos la voluntad de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra, estamos diciendo, hágase lo que a ti te agrada, como es en el cielo, aquí también en la tierra.
Entonces, voluntad quiere decir lo que tú deseas, lo que te agrada, lo que realmente te hace feliz, digámoslo así, un término más humano, más natural. ¿Cuál es tu deseo? Que tu deseo, así como se está dando en el cielo, se dé también en la tierra. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a entender qué es la voluntad de Dios. Ya comprendo entonces que la voluntad es el deseo que le agrada a Dios, lo que hace feliz a Dios, lo que le alegra a Dios de parte de cada uno de nosotros. ¿Y qué es eso lo que le agrada a Dios de cada uno de nosotros? Primero tenemos que entender que este libro maravilloso que Él dejó para nosotros, para que nosotros seamos instruidos en la buena palabra, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si lo vemos desde el punto de vista natural humano, cuando una persona deja un testamento para un ser querido, él apunta o anota en ese libro o en ese documento su deseo, su anhelo para cuando ya no esté. Él anota en ese libro lo que él desea realmente para ese ser querido, amado que va a quedar. Tenemos el Antiguo Testamento y ahora tenemos el Nuevo Testamento, que es donde se resume todo lo que Dios quiere para ese ser amado que Él creó, primeramente en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, en la Torá, en la ley, las instrucciones, y luego en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, en el Segundo Testamento, en el Nuevo Testamento que llamamos nosotros a través del Nuevo Testamento para nosotros hoy los no judíos, es donde vemos la voluntad de Dios. Pero también necesitamos el primer testamento porque también Él habla de lo que había de venir, que es Cristo, que es el Nuevo Testamento, que es la gracia. Entonces aquí es donde nosotros vemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios no quiere para nosotros. Dios nos corrige, Dios nos instruye, Dios nos exhorta a través de esta escritura para que nosotros cumplamos su voluntad. Entonces, sabemos que en este libro nosotros tenemos la voluntad de Dios. Desde el principio, que rápidamente el hombre la echó a perder, y ahora la voluntad de Dios para que este hombre vuelva a su presencia, para volver a estar en comunicación y en contacto y en intimidad con el hombre. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios dejó este testamento que tiene un primero y un segundo, para que nosotros volvamos a tener esta intimidad con Él, para que nosotros volvamos a estar en su presencia. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea y anhela para con nosotros. Pero, ¿cómo hago entonces yo para cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuál es el paso que yo debo de seguir para cumplir la voluntad de Dios? Muy sencillo, conocerlo a Él, tener esa comunión con Él, tener esa intimidad con Él. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16, perdón, 22 al 24. Dice: Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él obedeció primero el pueblo que la palabra y el mandamiento que Dios le había dado a través del profeta. Él dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para Dios es más importante la obediencia. ¿A qué? A lo que dice mi papá, a lo que dice mi mamá, a lo que me dice mi abuelito, a lo que dice mi abuelito, a lo que me dice mi pastor, a lo que dice mi guía espiritual, a lo que dice el papa o el cura de mi parroquia. No, a Dios.
a la palabra de Dios, a la Torá, a las instrucciones, a la ley, al Pentateuco, al nuevo pacto de Dios que Él ha dejado para nosotros, a obedecer su palabra. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice la Escritura. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Amén, amén y amén. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, porque esta es mi voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que le conozcamos. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra me exhorta a conocerlo a Él. ¿Qué es conocer? Tener intimidad, tener comunión, tener esa fundición con Él, el Padre y yo. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: y conoció Adán a su mujer y tuvo un hijo. Eso es tener intimidad. Bíblicamente el conocer es tener intimidad con el Padre. Por eso Él dice: y cuando ores en lo secreto, en lo íntimo, en lo privado, yo te recompensaré en público. Entonces, lo que le agrada a Dios es, la voluntad de Dios es que lo conozcamos para que así cumplamos su voluntad. Entonces necesitamos, para hacer lo que a Él le agrada, tener el conocimiento de Dios, y esto es solamente a través de la Escritura. Juan, capítulo 6. No, vamos a Mateo 7 primero. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento, que es que está en Cristo Jesús. El nuevo pacto vino a través de la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál era ese nuevo pacto? Dice Ezequiel, capítulo 36, del 25 en adelante al 27. Y quitaré ese corazón de piedra, y lo daré un corazón de carne, y daré mi espíritu, y en él escribiré mis mandamientos, mi ley, mis ordenanzas, para que las obedezcáis. Ese es el nuevo pacto. Por eso vino el Señor Jesús y derramó su sangre en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados, y para que todo aquel que en él creyere no se pierda y tenga vida eterna a través de su Santo Espíritu, que nos va a dar el conocimiento del Padre aquí en la Escritura. Pero no es para todos. Dice aquí: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si no es el que hace lo que al Padre le agrada, pero que antes tuvo la intimidad y la comunión con Él para saber que realmente le agradaba, y obedeció su mandamiento. Amén. Vamos a Mateo capítulo 12 para reforzarlo acá. Vamos a ver, ¿sí? Dice, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo:
¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y mi madre. Vea que él extiende su mano hacia sus discípulos, hacia los que el Padre le había dado. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre, porque ellos iban a hacer la voluntad cuando iban a recibir al Espíritu Santo en el Pentecostés. No antes, porque hubo uno que no estuvo y que no recibió. Hubo uno que decía Señor, Señor, pero no hacía, iba a hacer la voluntad del Padre, que era Judas. Pero entonces, el que hace la voluntad, lo que le agrada al Padre, este es familia de Jesús. Este es hermano, hermana y madre de Jesús. Vamos a Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyeren la palabra de Dios y la guardan, los que hacen la voluntad de Dios y la cumplen. Eso es lo que quiere decir este versículo. Antes, bienaventurado, dichoso, gozoso, doblemente, el que hace la voluntad de Dios y la cumple, el que la conoce y la cumple. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús cuando expresa estas palabras. Y entonces, el mismo Señor Jesús, que era el Dios mismo manifestado a los hombres, Él nos enseñó que Él no vino aquí a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él vino a que la ley se cumpliera en Él, dice la Escritura allá en Mateo capítulo 3. Él no vino a derogar la ley, sino a que la ley se cumpliera en Él. Por eso Él ora en Getsemaní y dice, Padre, aparta de mí esta copa, que no quiero beber, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y horas después estaba en un madero crucificado, inmolado, muriendo, porque se cumplía lo que estaba escrito allá en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 7, 8, 9 y 10. Porque lo que se había escrito se tenía que cumplir porque era la voluntad del Padre. Y él vino a conocer y conocía la voluntad del Padre y la cumplió a cabalidad. Por eso está a la diestra del trono celestial, por eso está a la diestra del Padre. Y el Padre dejó un lineamiento para nosotros, para que nosotros podamos llegar a ese lugar también. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús. ¿Y quién lo envió? El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y cree, ¿por qué? Porque esa es la voluntad del que le envió. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Que nosotros veamos a su Hijo, creamos en Él, para así obtener la vida eterna. Pero esto solamente a través del Evangelio. Todo esto es a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El que vea al Hijo y cree en Él, está apartado por la gracia de Dios en la Escritura del pecado, del que hubo una vez recibido misericordia y el que fue apartado. Por medio de Cristo, de su palabra, por medio de verlo y creer en Él. Esa es la voluntad del Padre para que en el tiempo postrero nosotros estemos nuevamente en intimidad y comunión con Él en el reino de los cielos. Esta es entonces la enseñanza que nosotros vimos el domingo, un poco más compacta, un poco más concreta, un poco más bíblica, para que nosotros podamos entender en base a la esencia de la Escritura
cuál es la voluntad de Dios. Entonces, que se haga lo que a ti te agrada, como en este momento, en este minuto, hora y segundo está sucediendo en su presencia, en el lugar donde Él está, sea aquí en la tierra, porque del polvo vine y al polvo volveré. Estoy hablando primeramente de mí, pero la palabra no es en singular, la oración es en plural. Entonces hablamos por toda la tierra, que se haga en la tierra, en todos y cada uno de nosotros, pero primeramente en mi persona. Vamos a orarle al Padre, vamos a dar gracias por esta palabra que hoy ha llegado a nuestras vidas, por este entendimiento, porque cada día estamos adquiriendo mayor conocimiento para poder hacer su voluntad. Amado Padre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, una vez más te damos gracias por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella en todo momento, Padre Santo, bendito de la gloria. Ayúdanos siempre, Señor Padre, a través de tu Santo Espíritu, a entenderla, a guardarla, pero sobre todo a hacerla por obra, Señor, porque no son los conocedores, los justos delante de ti, dice la Escritura, sino que son los hacedores los que serán justificados en el tiempo postrero. Gracias una vez más, Señor, por esta palabra de vida que llegó hoy a nosotros. Gracias porque hoy nos estás ayudando, Señor, a conocerte cada día más, a entenderte cada día más, para poder hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Gracias una vez más te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para todos, que sirva de edificación para todos, para seguir avanzando en este mundo difícil, en este mundo complicado, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nos siga eh, transformando, que nos siga edificando, que nos siga haciendo personas capaces para trabajar en la buena obra, para que cada vez se vea más reflejado que hay un Cristo vivo que mora en nosotros y hay un Espíritu de Dios que trabaja y opera en cada uno de nosotros, hasta que el tiempo de Jesús, hasta que el día llegue en el cual Él perfeccionará la obra que inició. Dios Padre me los bendiga, que todos tengan muy buenas noches, y si es su buena, perfecta y agradable voluntad, será de hoy en 8, un próximo martes a las 8 nuevamente, en que vamos a poder estar compartiendo su palabra de vida. Bendiciones.